confrontando con el mundo adulto, ¿sí? El adolescente de la modernidad confrontaba con el mundo adulto para construir su propia ética, su propia forma de razonar, de pensar, ¿sí? Algo de eso hay todavía, ¿sí? Depende, eso depende mucho también de la familia, como dice el autor, ¿no? Yo estoy haciéndose un paneo general de todo, ¿no? Porque son muchos textos incluidos en este texto, ¿no? Son muchos autores y textos resumidos acá, ¿no? Eh, entonces, eso depende de cada familia, cómo cada familia soporte, digamos, esa brecha generacional que hay con los hijos, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver en el tema de los duelos, eso, cómo se elabora, ¿no? Esa relación los padres, tanto en la modernidad como en la posmodernidad, ¿no? Hoy en día dice que, digamos, en la posmodernidad, ¿sí? No hay una ideología, ¿sí? Con quién discutir con los padres. Ya el adolescente no discute con los padres sobre ideología, sobre moral, sobre ética, ¿sí? Digamos, puede salir a la calle a luchar por el medio ambiente, por la defensa de la educación pública, ¿sí? O por lo que sea, digamos, ¿no? Pero digamos, eso antes en la modernidad, ¿no? eh, se planteaba más en el seno familiar, como una discusión entre padres e hijos, ¿no es cierto? Y hoy en día ya, digamos, no se dan esas discusiones entre padres e hijos. Los jóvenes huyen de los adultos, ¿sí? Ya no se enfrentan, ¿sí? Se critica al mundo adulto, dice, así en bloque en general, como que no tienen razón, ¿sí? O son pobres viejos, ¿no? Que ya están caducos, ¿sí? Entonces, pero también, bueno, ya no hay esa hostilidad, esa rebeldía que se podía zanjar dentro del seno familiar. Pero no tiene que ver solamente con los adolescentes, ¿eh? No, no, esto no es culpa de nadie, digamos, ¿no? No es algo que ocurra con los adolescentes que de golpe han cambiado y los padres siguen siendo los mismos. Los padres también fueron cambiando, es decir, la relación entre padre e hijo y entre hijo y padre se fue modificando a través del tiempo también, ¿sí? No es algo que, a ver, tiene que ver solamente con los adolescentes, porque de alguna manera los adolescentes son el reflejo de estos tiempos, de la sociedad, ¿no? Entonces, dice que la rebeldía esa, ¿no? Que había con los padres en la modernidad, ¿sí? Cuando se discutían con los padres, se confrontaban, ¿sí? Pero a la vez se lo valoraba, pero para modificarlo o para cambiarlo, pero se lo valoraba, ¿sí? Eh, Ahora no hay esa comunicación, ¿no? Entre padres e hijos, ya no existe esa comunicación, ni con padres e hijos, ni hijo con padre, digamos, ¿no? Como que los padres no tienen mucho que decir, ni los hijos tampoco tienen nada que discutir, es como que sienten ese vacío, ¿no? Es como hay un vacío, ¿sí? Cierta indiferencia, ¿no? No hay ese deseo de comunicarse, ¿sí? Entonces, hay como en la posmodernidad un descreimiento en la palabra, ¿sí? En la palabra. Eh, ¿Qué significa un descreimiento en la palabra? ¿Que uno no le da valor a las palabras? Sí, uno le da valor a las palabras, pero depende de quién venga esa palabra, ¿no? Esa palabra puede ser valorada por los pares, entre los pares, por ejemplo, ¿no? De los adolescentes. Pero no, la palabra de los padres, de la de los padres ya no tiene mucho valor, ¿sí? No es una palabra a tener en cuenta, no es un modelo, ¿sí? Un ideal a respetar, ¿sí? Sino más bien hay hasta cierta, ¿cómo decirlo? Temor de los padres, ¿sí? Por la violencia que el hijo pueda ejercer sobre los padres en cuanto se genera una discusión, ¿no? Hay como un corrimiento, ya los padres dejan que los hijos mm, hagan su vida, por decirlo así, ¿no es cierto? Bueno, y, y antiguamente como que había el esfuerzo que hacían los padres en la modernidad
era por cambiar la mentalidad de los hijos a lo que era la mentalidad del mundo adulto, ¿sí? Y terminaban aceptando eso los hijos a la larga porque iban ingresando en el mundo adulto, ¿sí? Asumiendo esos valores propios de la adultez, ¿no es cierto? Porque eso implicaba también cierto reconocimiento, ¿sí? Pero hoy, sí, Cristian. Claro, 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 claro. Ustedes fíjense en cómo son las familias actualmente, ¿sí? El modelo de familia en la modernidad era la familia, digamos, nuclear, el núcleo familiar, ¿no? Padre, madre, hijos, ¿sí? Es decir, se sostenía en el tiempo como, digamos, históricamente, la familia iba generando esos lazos de permanencia, ¿sí? De continuidad. Hoy en día, digamos, cómo se ha modificado la familia, cómo fue cambiando, cómo se fueron generando otros vínculos dentro de la familia, ¿no? Eh, entonces ya no hay una continuidad en que los hijos, perdón, ¿no? Los hijos van creciendo en función de esa continuidad familiar, ¿no? De ese desarrollo, ¿no? Entonces quedan como eh, eh, también por fuera de eso, ¿sí? Y claro, después el resto de las instituciones también va sufriendo esa crisis, ¿no? Entonces, porque los padres, los adultos, mejor dicho, ¿sí? Que actúan como padre, también han cambiado en cuanto a su estructuración psíquica, ¿no? A su desarrollo psíquico, es decir, no existe la misma estructura, no hay un modelo parental ya incorporado, ¿no? Hay que seguir, tanto de los padres como de los hijos, ¿no? Eh, entonces, eso también hace que eh, haya también una diferencia, ¿no? Hoy en día en la posmodernidad de lo que era la modernidad, ¿sí? Eh, entonces, hay autores donde hablan justamente de que eh, ese amor, ¿sí? O ese odio que se iba generando en el seno familiar, porque la rebeldía también implica a ver, cierta generación de cierto odio, si se quiere, pero también estaba presente el amor, ¿no? Eh, Toda separación que implicaba eh, el crecimiento, ¿sí? De la pérdida de la niñez, también ponía en juego estos sentimientos de amor y odio dentro de la familia, ¿no? Entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque eh, era, como bien decía Cristian, era la familia la que reproducía estos vínculos y los producía, es decir, era productora de estos vínculos, ¿no? De amor y odio. Pero eran parte de lo mismo, o sea, ustedes saben que tanto el amor como el odio son, ¿sí? Parte de lo mismo. En cambio, en la posmodernidad lo que se nota, dice, es un aplanamiento de los sentimientos, es decir, hay como una planicie, ¿no? Una planicie donde no hay estos cambios bruscos, ¿no? De amor y odio, ¿sí? Sino más bien hay como eh, la brecha generacional queda como desdibujada, esfumada, ¿no? ¿Por qué queda desdibujada la brecha generacional? Porque antes, en la modernidad, el mundo adulto era el modelo y también con quién confrontar, ¿sí? Con quién rebelarse, con quién, ¿sí? Con quién pelearse, ¿sí? Pero hoy en día, como desapareció también esa brecha generacional, ya hay como una planicie, ¿sí? Eh, entonces, ya no sé dirimir dentro de la familia esas diferencias ideológicas, ¿sí? Sino que hay un vacío de ideas dentro de las familias. No sé cómo es cada uno o cómo fue en su hogar, ¿no? Pero eh,
no habían no hay discusiones sobre ideas, ¿no? En el seno familiar. Ya, y bueno, no, por eso es cada uno, eh, cada hogar ha tenido sus matices, diferencias, ¿no? Estamos hablando en general con una característica de la posmodernidad, ¿sí? Y imagínense eh, en sociedades muy desarrolladas, ¿sí? De lo económico, de lo social, de lo cultural, ¿sí? De lo técnico, ¿sí? Seguramente esas diferencias deben ser mucho más marcadas que nuestras sociedades, ¿sí? Subdesarrolladas, donde nos faltan de todo, ¿sí? Y a veces, bueno, estamos en pequeñas luchas, pero más que nada por la supervivencia, ¿no? No tanto por el logro personal, ¿sí? Bueno, entonces la posmodernidad, digamos, está más relacionado con esta forma de emociones muy superficiales, muy light, ¿no? Una vida suave, ¿sí? Sin dolor, sin muchos dramas, ¿sí? No hay que involucrarse mucho con la realidad, ¿sí? Con la realidad eh, esa involucrarse por la realidad más bien parece ser una cosa de gente grande, de gente adulta, ¿no? Porque en realidad involucrarse y tomar conciencia y comprender también es comprender ciertas pérdidas, ¿no? Es decir, ese pasaje, como decíamos, de los cambios que uno experimenta durante la adolescencia, si uno los vive con dolor y con pérdida, seguramente uno toma conciencia de eso, ¿sí? Ya habíamos hablado en la modernidad de los duelos, ¿se acuerdan? De los duelos que habíamos visto, uno era por el cuerpo infantil perdido, por el duelo del rol y la identidad infantil, y el otro duelo era por los padres de la infancia. Cuando veíamos ese punto de los duelos, no sé si lo llegaron a leer todavía, ¿sí? Bueno, la autora sí hace referencia desde el punto de vista de lo que eran los duelos para la modernidad, ¿sí? Es decir, dejabas de ser niño y dejar de ser niño implicaba como un dolor, una pérdida, ¿sí? Porque perdías justamente esa condición de privilegio, de seguridad que te daba ser niño, ¿sí? De tener esos padres que estaban todo el tiempo protegiendo, cuidando, ¿sí? Y valorando al niño. Y la pérdida de ese estado te llevaba a un estado de incertidumbre, de dudas, de no saber, ¿no? Qué va a pasar. Pero el niño en la modernidad tenía ese valor estético, ¿no? Tenía esa belleza, ¿no? Angelical. Y en el otro extremo está el adulto, ¿sí? Que era el modelo a seguir, el modelo estético, pues, el adulto maduro, ¿sí? Alcanzando ese desarrollo corporal, ese desarrollo estético, ¿sí? Social, cultural. Entonces, dejar la niñez, la seguridad de los padres eh, y perder esa condición sin todavía ser adulto era como un estado, ¿sí? De indefensión. Pero eso más que nada en la modernidad. Eh, Hoy en día, digamos, o digamos en la posmodernidad, ¿qué pasa con el adolescente? ¿Sí? El cuerpo del adolescente. El cuerpo del adolescente ya no es un cuerpo, digamos, que cuando dejabas la niñez te encontrabas con algo eh, deforme, con algo que no, que requería todo un proceso continuo de elaboración, ¿no? De ese cuerpo nuevo que se ha desarrollado, ¿sí? Eh, en la modernidad lo que ocurre es que el adolescente empieza a ser el modelo, ¿sí?
ya no es el niño el modelo ni el adulto el modelo, es el adolescente el modelo a seguir, ¿sí? Es decir, las chicas que son modelos de 12, 15, 14 años, vieron, hablaban en la televisión, ¿sí? Eh, esa, esas, de alguna manera, adolescentes, empezaban a mostrar un cuerpo esculpido, un cuerpo lleno de belleza, ¿sí? Que se convierte como, ¿sí? Eh, en el que todos tienen que, de alguna forma, empezar a seguir, ¿no? Es decir, eh, este, ¿no? Cuerpos como, digamos, un cuerpo que tiene otra estética, ¿no? Que tiene o la piel, ¿no? Adolescente como algo activo para todos, ¿no? Como el modelo, ¿no? Entonces, y en los adolescentes, en los varones, la musculatura, ¿no? Ya como eh, algo que se convierte en un tesoro en sí mismo, ¿no? Para toda la sociedad en general, ¿no? Los adultos ya empiezan a querer imitarlos, a querer copiarlos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hacen los adultos? Y a medida que van creciendo y que van perdiendo la adolescencia y quieren mantenerse, quieren estirar el tiempo lo más posible, ¿no? Cirugías plásticas, trasplantes de cabello, gimnasio, eh, todo lo que es, digamos, todo de ético, ¿no? De masaje, toda la ropa, todo lo que tiene que ver, ¿sí? Es decir, había que ser joven en cuerpo y alma, ¿no? Tanto sentirse joven en mente y sentirse joven, llamarlo así, ¿no? ¿Y qué pasa? Empieza este periodo de la posmodernidad, digamos, se cae de ese estado, ¿no? De ese estado de perfección, se cae en la vejez. Eh, no, no, se fracasa en un ideal, ¿no es cierto? A veces las cirugías y la estética y todo eso lo van prolongando, pero llega un momento donde el cuerpo, ¿no? Va mostrando su, ¿no? Entonces, el, eh, el adolescente moderno deja el cuerpo de la niñez para pasar a un estado mejor, un estado mejor en el de que todos quieren Profe, darse. ¿Sí, Luca? eh, a mí se me escucha medio entrecortado, ¿no? Y a un compañero también que quiero saber si a los demás se le escucha también así o si se ¿Ustedes me escucha mejor. escuchan a mí entrecortado? Sí, yo lo escuché. Sí, profe, Igual. un poquito Sí, se por lo escucha momentos sí, se entrecortado. oye entrecortado. Ah, me hubiesen dicho que no sé qué puede ser, qué puede estar Pensé que era pasando. yo, por eso no dije. Claro, yo también pensé que era yo. Ah, pero yo los escucho bien a ustedes. Ustedes me escuchan a mí entrecortado. Ahora se lo escucha bien, pero de Ah, lo que estaba hablando del adolescente y todo eso, como que lo escuché me pero hubiesen entrecortado. interrumpido, me hubiesen dicho que movía el celular y por ahí, ¿no? Era, porque estoy justo con el celular. ¿Ahora me escuchan bien? Ah, no, puede ser el problema de señal, sí, pero no sabía. Yo los escucho bien, ¿sí? Bueno, no sé qué es lo que pudieron escuchar, qué es lo que pudieron eh, de lo que estaba diciendo, ¿sí? No sé si le llegó. Claro.
Claro, sí. Porque entonces pasamos, la idea es esta, ¿no? Para sintetizar un poco, ¿no? Que hemos de la niñez, que la niñez como pérdida del cuerpo infantil, implicaba un duelo. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí. Eh, la niñez, en ese pasaje de la niñez a la pubertad, había una pérdida, y como toda pérdida, se experimenta un duelo. Pero si vamos a pasar un estado ideal, dejar la niñez, que era un estado ideal, ¿no es cierto? A pasar a otro estado ideal, ¿sí? Que no es la meta ser adulto, ¿sí? Porque la meta en la modernidad era salir de la niñez para ser adulto, ¿sí? Algún día ser adulto, no era inmediatamente, pero algún día ser adulto y esa era la meta, ¿sí? Eh, la palabra adolescente significa ir cambiando, ¿sí? No significa ni dolor, ni sufrimiento, ni padecimiento, como muchos dicen, ¿no? Adolecer no es sufrir, ¿sí? La palabra adolescere viene del latín y significa ir cambiando, ir transitando, ¿sí? ¿Hacia dónde transitan? Hacia la adultez, ¿sí? Se transita hacia la adultez, por eso se es adolescente, es como un estado intermedio, ¿sí? De lo que es la etimología de la palabra. Pero en la posmodernidad dejamos un estado ideal que es la niñez para pasar a un estado ideal que es la adolescencia, ¿sí? Al que todos quieren llegar y permanecer, ¿sí? Y estirarlo lo más posible, ¿sí? Por esta cuestión de la eterna juventud, ¿no es cierto? Y aparte también tiene mucho que ver con la influencia de los medios de comunicación, con el mercado, del Claro, consumo. igual, y solo por eso, porque después como que lo descalifican a los adolescentes, solo quieren permanecer en esa juventud física, porque Sí, después todo es descalificativo, critican y Checo, hay un nada autor, más. Lucas, después vamos a ver un autor donde habla de la juventud dorada y la juventud gris, oscura, ¿sí? Es como que la juventud dorada es esa juventud ideal, ¿sí? Clase media alta, ¿sí? De las grandes ciudades. Y por otro lado está la juventud de los barrios populares, de los barrios, la gente humilde, pobre, que son digamos, los adolescentes peligrosos, ¿no es cierto? Aquellos que están siempre expuestos a cometer delito o a diferentes situaciones, ¿no? De vulnerabilidad. Entonces, como que los medios, fíjate qué imagen te muestran de la adolescencia, ¿sí? Todo el tiempo. Te muestran un modelo más urbano, ¿sí? Más centrado en- en ciertos privilegios de clase, que esa juventud oscura, ¿no? Esa juventud eh, de los sectores pobres o populares, ¿no? Eso lo vamos a ver con otro autor después, ¿sí? Sí, Está bien. profe, Sí, Melissa. ¿no? Que igual me parece que más a lo que apuntaba Lucas es también a eso de que los adolescentes no se los toman como muy en serio en por ahí conseguir trabajos, los trabajos son muy precarios, pero me parece que también es eso de que en alguna parte del texto decía que como que no consiguen trabajos, como que hacen estirar la adolescencia para poder venderles, ¿no? La mercancía Sí, sí, de- no, no para darles trabajo, porque el trabajo está asociado con la profesionalización y la capacitación, ¿sí? Porque Claro, en entonces realidad, como que los hacen más incapaces y alargan ese momento de adolescencia, pero porque le favorece al mercado también. obviamente, y también a los medios académicos, a las universidades, ¿sí? A los institutos, no digo nuestros institutos, ¿no? Obviamente, pero estamos hablando de sectores sociales donde se exige una mayor capacitación, un mayor perfeccionamiento, y tenés tiempo para eso, tenés mucho tiempo por delante. Es decir, si salís a buscar laburo a los 18 años, porque está necesitado supuestamente lo que plantea el mercado, entonces, ¿qué te voy a dar? ¿Los peores trabajos? No te voy a dar los mejores trabajos.
Los mejores trabajos siempre están destinados para el que se capacitó, el que se perfeccionó, el que tuvo mucho tiempo, ¿sí? Para hacerlo. Entonces también eso prende mucho en el mundo de los adultos, ¿sí? Es decir, para ser un buen profesional tenés que capacitarte mucho, ¿sí? Tenés que dedicarle mucho tiempo, mucho Claro, dinero. eso es más para una clase media alta, media, qué sé Así yo. en general, sí, en los Porque, centros urbanos depende, es decir, un chico que tiene necesidad de ayudar a su familia con 18 años o mantenerse por sí mismo, nunca va a encontrar un buen trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajos buenos están reservados para los que se han capacitado para eso, ¿no? Pero porque la sociedad se estructuró de esa manera, ¿sí? Entonces, digamos, los sectores populares siempre quedan relegados a los peores trabajos, ¿sí? De- eh, entonces, de alguna manera, de alguna manera hay esta mirada descalificadora de la adolescencia, pero no descalificadora en el sentido de que todos los adolescentes, ¿sí? Son malos, sino que hay algunos que son más malos que otros, por decirlo así, ¿no? Para la mirada de los medios, para la mirada de la sociedad, ¿no? Vos fíjate en la publicidad son todos jóvenes, son todos bellos, son todos, ¿sí? Privilegiados. Y eso es lo que se llama la juventud dorada, la juventud privilegiada, ¿sí? No te van a poner una publicidad con chicos de barrios populares consumiendo un producto, ¿no? Eh, Ni siquiera las marcas de cerveza, no te ponen un grupo de amigos tomando una esquina una birra, ¿no? No, te ponen en Palermo, Hollywood, sentado en una barra de un bar tomando una cerveza, digamos, ¿no? Digamos, un mismo producto para diferentes personas, a eso me refiero, ¿no? Entonces, eh, tiene esas características, digamos, ¿no? Desde lo social. Pero bueno, yo estoy hablando en términos generales sobre lo que la posmodernidad, ¿sí? Considera un estado ideal, ¿no? Y que de alguna manera los medios de comunicación hacen referencia permanentemente a eso, ¿no? Entonces, difícilmente puede haber un duelo, ¿sí? Por el cuerpo infantil, ¿sí? Porque tanto los padres como los jóvenes quieren formar parte de ese estado ideal que es la adolescencia, ¿sí? No hay una pérdida de la niñez a la adolescencia, hay una ganancia, digamos, ¿no es cierto? A diferencia de lo que pasaba en la modernidad con respecto al duelo por el cuerpo infantil, ¿sí? Eh, entonces, los padres dicen el duelo por los padres de la infancia, ¿no? ¿Qué pasa con ese duelo por los padres de la infancia? En la modernidad, el duelo por los padres de la infancia era justamente la pérdida de estos padres protectores, ¿sí? Eh, Dice una idealización que el niño hace de sus padres, pero que los padres también sostienen esa idealización. Es decir, ese modelo de los padres que los protege, que los cuidan, que le dan, ¿sí? Entonces el niño se somete digamos, de alguna manera a esa autoridad de los padres. ¿Por qué? Porque necesita, ¿sí? Porque si no tiene esos padres protectores, se siente indefenso, se siente desprotegido. Entonces termina idealizándolo, pero más que nada esto eh, significa de que en la modernidad, construcción de la infancia estaba relacionado con los padres, ¿sí? No está relacionado con eh, un devenir propio de la niñez solamente, sino que hay una relación muy fuerte entre padres e hijos, ¿sí? Entonces, en los duelos de la modernidad, tanto los padres como los hijos tienen que elaborar ese duelo. Por un lado, los padres que han perdido a su hijo, ¿sí? De la infancia, y los niños que han perdido a sus padres, de alguna manera, de la infancia, ¿sí? Entonces, en la modernidad, esa desidealización de los padres de la infancia
era confrontó con la realidad que después sobrevendría o no sucedería. La realidad te mostraba que, bueno, has crecido, que tu cuerpo ya no es el cuerpo de la niñez, ¿sí? Que no te comportás de la misma manera, ni que los demás te ven de la misma manera. Entonces, hay como en la modernidad una desidealización del cuerpo infantil y de los padres de la infancia, ¿no? Pero, digamos, eh, en la posmodernidad, de alguna manera, eh, los chicos pierden ese lugar de niños, ya como que eh, no hay como claramente una brecha generacional marcada. Es decir, eh, los padres de la posmodernidad también renuncian de alguna manera a ser padres, ¿sí? No le ponen el cuerpo a ese momento, digamos, de cambio ¿sí? Porque de alguna forma ellos también se sienten que quieren ser parte de la adolescencia. Entonces, los padres de la posmodernidad, eh, de alguna forma están compartiendo ese deseo de ser adolescentes, digamos, ¿no? Entonces, Profe, sí, Sergio. una consulta, es sobre el texto que estábamos trabajando, que está hablando. Sí, estamos hablando de adolescencia y posmodernidad, Sergio. Eh, sí, puedo, bueno, hacer una Sí, todas las que quieras. referencia a esto. Sí, Eh, no sé, bueno, si me llama mucho el tema de Canal 7, pero justo se dio el tema para hablar. Hay un capítulo de Peter Capusotto que habla acerca, digamos, de los padres modernos. ajá, Un tanto sketch que hace, lo que se llama padre progresista. ajá, Y como que, bueno, hace como la idealización de un padre, bueno, con su mujer y su hija adolescente, sobre la sexualidad y todas esas cosas. ujú. Bien, bien, bien. Fíjense en esto ustedes. Eh, un La padre, vieja convive con un nosotros. padre, eh, que, digamos, tiene sus deseos, obviamente, sexuales o de pareja, ya no con una mujer de su edad, sino que con una chica adolescente, ¿sí? Digamos, padres que buscan pareja después que se separan digamos, ¿no? de su mujer, buscan parejas en chicas más jóvenes, ¿sí? De la misma edad que sus hijas o sus hijos, digamos, ¿no? Es como, o madres bien, digamos, tienen esa mirada hacia los chicos adolescentes, ¿no? Como un encuentro con su adolescencia perdida, ¿no? Que les provoca algún deseo. Entonces, no hay, como digamos, unos valores que se puedan transmitir ahí, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los valores, los ideales que pueden transmitir un padre a ese chico, ¿no? ¿No? A ese adolescente. No hay un modelo, digamos, ¿no? A seguir. Como bien decía vos, Sergio, digamos, hay una también de autoridad de los padres, que hablan del mismo idioma, le hablan a los hijos ya no como hijos, sino como compinches, ¿sí? ¿Me entienden? Le hablan en la misma lengua. eh, entonces los hijos no pueden ver esa distancia, esa diferencia que hay con los padres, ¿sí? Entonces la brecha generacional va desapareciendo, ¿sí? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con un proceso de estructuración psíquica, ¿no? Esto es un poquito más complejo. Que en la infancia, digamos, el chico lo que desarrolla es un narcisismo, ¿sí? El narcisismo. ¿Sintieron hablar de la palabra narcisismo? ¿Algunos sintieron hablar de la palabra narcisismo? Sí, lo había tocado yo la semana pasada, Sí, sí. que yo lo había puesto, digamos, con el complejo de Edipo y
que los docentes, digamos, ve el mundo a través de su propia perspectiva, Claro. como que es él contra el mundo, o contra la Bien, sociedad misma que lo rodea. bien. El niño pequeño, digamos, desarrolla una fuerte autoestima, ¿sí? Él quiere ser el centro del universo Está hablando de familiar. la posmodernidad, ¿no, profe? Sí, un poco para O en diferenciar de lo general. que es, de diferenciar, ¿no? Esta estructuración psíquica que se da en la niñez, ¿sí? Y después en la adolescencia, ¿no? Para ver esta diferencia entre los duelos de la posmodernidad, ¿sí? Estoy haciendo referencia justamente a que en la niñez, digamos, este narcisismo, esta autorreferencia, por ejemplo, un chico que quiere lograr todo, ¿sí? Tiene que ver más que nada con una estructura psíquica que se llama yo ideal, ¿sí? El yo ideal es esa parte del yo, del niño, ¿sí? En que se centra todo en sí mismo, ¿sí? Porque quiere lograr, ¿sí? No puede esperar, no puede esperar. Si quiere un caramelo, si quiere algo, empieza a patalear, a tirarse al piso, lo quiere ya, ¿sí? Entonces los padres lo tienen que contener, lo tienen que sujetar para que no haga ese berrinche, ¿no? Eh, entonces, ese yo ideal, de alguna manera, eh, es una defensa contra cierto sentimiento de impotencia que tiene, porque no ha desarrollado su yo todavía. Cuando vieron el tema de, ¿se acuerda de Edison, de la identificación? ¿Cuándo se desarrolla la identidad del yo, ¿sí? El yo. Cuando se ha logrado cierta madurez, ¿sí? Cuando se ha logrado cierto reconocimiento de su propia integridad yoica. En cambio, en la niñez existe esa impotencia, ¿sí? Ese sentimiento de impotencia, de inseguridad, ¿sí? Permanente. Entonces el chico se defiende con un sentimiento de omnipotencia, ¿sí? Que sería, bueno, yo soy el centro de todo, mis padres tienen que hacer todo lo que, o por ejemplo, qué sé yo, nace un hermanito y el niño siente que el mundo se le vino abajo, ¿sí? Porque alguien le vino a robar ese lugar que tenía, ¿no? Entonces, esa imagen de ideal, que se llama yo ideal, de alguna forma, va cambiando cuando uno va aceptando la realidad, ¿sí? Cuando va aceptando que no puede lograr todo. Pero eso, ¿cuándo se daría? ¿Sí? ¿Cuándo se daría? Se daría más que nada en el crecimiento, ¿sí? Con los maestros, con los padres que lo van educando, van modificando su personalidad, es decir, no pueden lograr todo ya rápido, ¿sí? Entonces el yo ideal se va transformando en un ideal del yo. ¿Ven la diferencia? Chicos, ¿me escucharon? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, profe. El yo ideal va dando lugar en la estructuración psíquica a un ideal del yo. Es una formación psíquica también que tiene que ver con el super yo y tiene que ver con que los maestros, los padres, la realidad van modificando la estructura del yo. Es decir, yo no puedo ser omnipotente y el centro de todo, ¿sí? Y lograr todo lo que yo quiero. Obviamente, si un padre no tiene autoridad sobre el hijo y lo deja solo y no le permite, digamos, ese cambio, no sostiene ese cambio, ¿no? Desde la autoridad de padres, lo único que va a lograr es que su estructuración psíquica sea bastante pobre, ¿no es cierto? Porque necesita justamente de que el ideal del yo o el yo de los padres le sirva como modelo, ¿sí? O los maestros, ¿sí? ¿Vieron como esos chicos que van al jardín y le quitan las cosas a los compañeritos, hacen berrinche y la maestra jardinera le tiene que enseñar que eso no está bien, que no le puede sacar, ¿sí? Que tiene que compartir, tiene que ser más solidario, ¿sí? Eso logra la educación, ¿sí? En la escuela primaria, el jardín, pero en la adolescencia de alguna forma ya hay como una estructuración psíquica que hace que ese yo ideal se vaya transformando, ¿sí? En ideal del yo. El ideal del yo, Consulta, profe, sí, Sergio. con respecto al yo ideal, ¿no? Usted puso de ejemplo, digamos, en el caso de, bueno,
del hijo, el padre, que el hijo tiene como modelo de seguir, ¿no? ¿Qué es la modernidad? ¿Cómo se dan los casos cuando el hijo tiene dos padres o dos madres? ¿Cuál Bueno, es el ahora voy a eso, ahora voy a eso. ¿Cuál es la diferencia, no? Eh, en realidad, eh, el mundo adulto tendría que ofrecerle la posibilidad de ser un modelo a seguir, ¿no? Un ideal. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el proyecto, ¿sí? O la meta de mi vida o de mi crecimiento o de mi desarrollo, ¿sí? Entonces, como que no, en la posmodernidad se ha perdido ese lugar, se desdibujó totalmente el lugar del ideal del yo. Es decir, si a vos toda la sociedad en su conjunto y los medios de comunicación y todo en general te proponen como modelo el placer, el hedonismo, ¿sí? La satisfacción rápida e inmediata, ¿sí? Un mundo de fantasía permanente donde vos no puedas confrontar con la realidad, es decir, te están ofreciendo un paraíso, ¿sí? De juventud y te están ofreciendo un paraíso de yo ideal, no de ideal del yo, ¿sí? Porque no te están mostrando un modelo de educación, un modelo de conocimiento, un modelo de razón para seguir, ¿sí? Como era la modernidad. En la modernidad estaba muy estructurado eso filosóficamente, si se quiere, porque el modelo de la modernidad, no se olviden que era muy ideal la razón, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Hoy en día no se busca el conocimiento por sí mismo, no se busca la razón o la comprensión del mundo en sí mismo. Hoy en día se busca más que nada cierta satisfacción personal, ¿sí? Que está más ligado con este sentimiento omnipotente que tenía el yo ideal en la infancia, ¿sí? Por eso hice esta comparación. En la modernidad estaba muy marcado el mundo del yo ideal y del ideal del yo, ¿sí? En cambio, en la posmodernidad salís de un estado que tiene que ver con el yo ideal, que era de la niñez, a un estado que tiene que ver con el yo ideal de la adolescencia, ¿sí? Cuando en realidad en la modernidad el adolescente entraba al mundo del ideal del yo, no del yo ideal. Dejaba su yo ideal para entrar a un ideal del yo, es decir, quiere ser adulto, quiere construir teorías políticas, filosóficas, de cambio social, un pensamiento ético, lo que se llamaba esa etapa metafísica de la modernidad, ¿sí? En la, en la adolescencia, ¿se acuerdan cuando vieron egocentrismo intelectual ustedes de Piaget, cuando hicieron el trabajo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Qué hablaba el egocentrismo intelectual? Que de adolescente se centraba en sus propios pensamientos y en sus propias construcciones, pero para entender el mundo, para comprenderlo y transformarlo, ¿no es cierto? Eso era parte de la modernidad, porque Piaget justamente era propio de la modernidad. El pensamiento de Piaget era propiamente de una psicología de la modernidad. Entonces, trataba de entender la intelectualidad, ¿sí? De los adolescentes, de ese modelo, del ideal del yo, no del yo ideal, ¿sí? Entonces, en la posmodernidad lo que ocurre es que justamente salís de un estado ideal, que es el estado de omnipotente del yo ideal, a un estado donde también el yo ideal sigue siendo lo más privilegiado, ¿no? Que tiene que ver con esto de deseo ser joven, deseo ser fuerte, deseo ser bello, ¿sí? Lograr todo sin esfuerzo, ¿sí? El reconocimiento no me interesa tanto, ¿sí? Tampoco me interesa lo que le pase al otro, porque este es otro tema, la pérdida de la solidaridad o de lo que al otro le ocurre es un fenómeno muy propio de la posmodernidad, ¿sí? Como una especie de individualismo extremo, ¿no? Y, y seguro, claro, claro, sí, claro. Entonces en la modernidad, eh, justamente
se tenía esa idea de esfuerzo, ¿no? De esfuerzo personal para lograr algo, ¿sí? El amor era un ideal también porque era la consideración hacia el otro, ¿sí? La defensa justamente de esos ideales, ¿sí? Eh, y había que luchar para conseguirlo, ¿sí? Había que esforzarse, ¿sí? En cambio, los valores del yo ideal son otros, son los valores del no esfuerzo, de lograr algo sin esfuerzo, ¿sí? Entonces, entonces salimos de la etapa de la infancia a una etapa también muy próxima al yo ideal de la infancia, que sería el de la posmodernidad, ¿sí? Ahí, obviamente, cada sociedad tiene sus características, ¿no? Y cada familia también tiene sus características. Pero esto es en general, digamos, un modelo, digamos, para entender y para analizar, ¿sí? Cómo se ha ido transformando la sociedad hoy en día, ¿no? Y no hace falta ir muy lejos. Ustedes mismos abren sus celulares y van a ver en el TikTok, ¿no? O en Facebook, o en... ¿dónde hay ideas? Dígame, ¿dónde hay ideas? ¿Dónde encontramos ideas? ¿Sí? Por ahí la encontramos en el estudio, como ustedes hacen, ¿sí? Pero también hay una característica de la pérdida del esfuerzo, ¿sí? Es como que eh, si podemos lograr algo sin esfuerzo, mejor, ¿sí? Esto es muy propio de esta época, ¿sí? Si podemos, no hay alguien que diga, ah, no, me voy a esforzar al máximo para lograr lo máximo de mí o lo que más pueda alcanzar. Digo que lo debe haber, obviamente, pero digo en general, ¿no? Estoy hablando en general. Eh, entonces digo, si puedo zafar, zafo. ¿Sí? Si puedo no esforzarme, total, de todas formas, puedo lograr algo sin mucho esfuerzo. Entonces ese modelo, ¿sí? A seguir, es general, no es solamente de una clase social, es en general, ¿sí? ¿Quién iba a preguntar algo? Escuché un micrófono que... Nada, era un ejemplo, que hasta en lo más mínimo no se esfuerzan, como por ejemplo, no sé, pidiendo una comida y a través de una aplicación como Globo o pedido ya y ya Ah, está. claro, claro, no vas a cocinar. Claro. Sí, sí, no vas a cocinar. ¿Sí? Eh, claro. Y en general todo es así, ¿no? Hasta, hasta el amor, digamos, ha cambiado la forma de relacionarse, de lo afectivo, ¿sí? Eh, para la modernidad era importante el amor. El amor era un valor en sí mismo, ¿sí? Era lo que te permitía cuidar al otro, ¿sí? Eh, era una especie de responsabilidad que teníamos en la sociedad hacia el otro, ¿sí? Entonces, obviamente han pasado cosas en la modernidad que contradicen eso, ¿no? Como la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, no tiene nada que ver ni con el amor, ¿sí? Ni con el cuidado del otro. Pero digamos, dentro de lo que serían la educación en las familias, digamos, siempre el amor fue un valor en la como una necesidad de madurez afectiva que necesitaban, ¿no? Los jóvenes para llegar a la adultez. ¿Se acuerda cuando veíamos Erickson, ¿no? ¿Sí? Que hablaba justamente de que la madurez afectiva era lo que te permitía elegir pareja, lo que te permitía tener ciertas responsabilidades, ¿sí? Y independizarte de los padres, digamos, ¿no? Y hoy en día, digamos, de alguna forma, se ha perdido esa valoración que se tenía del amor, ¿no? Ya las relaciones se vuelven muy por arriba, ¿no? No hay un compromiso afectivo, ¿no? Es fuerte como la había en la modernidad. ¿Sí? Bueno, después habla de otros temas, justamente que ya lo estuvimos charlando de alguna manera, el texto, ¿no? Tiene unas cosas interesantes y algunas cosas que se repiten mucho, ¿sí? No sé si lo estuvieron leyendo ustedes el trabajo del texto. ¿Lo leyeron, chicos, algunos?
¿Estuvieron leyendo? ¿Estuvieron? Sergio, vos lo viste ya, ¿no? Sí, o sea, tengo unos apuntes y estuve terminando los trabajos para ir llameándoselos. Ah, lo que te iba a decir, Sergio, mandámelo cuanto antes, porque tengo que completar las listas, ¿sí? Dale, ¿Mm? dale, en esta semana sin falta En yo te cuanto mando. las tengas, mándamelo y porque me mandaron las listas ya para subirlas, ¿sí? Con las notas. No es nota cuantitativa, con números, es nota cualitativa, ¿sí? Así que bueno, léanlo, está interesante, van a encontrar muchas cosas que ya leyeron y van a ir repitiendo y eso le va a permitir también ir dándole una vuelta a lo que van conociendo, ¿sí? Es decir, van a ir resignificando, por llamarlo así, lo que ya estuvieron leyendo y de acá a fin de año, bueno, van a poder tener alguna seguridad con respecto a los textos, ¿no? Que antes por ahí, cuando uno lo agarra por primera vez, no lo tiene, ¿no? Háganse en un mapa conceptual en lo posible, ¿sí? O háganse algún cuadro sinóptico o alguna síntesis para que le va a ayudar después para hacer el trabajo práctico del segundo cuatrimestre que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, esta actividad no le voy a dar ninguna actividad así obligatoria, ¿sí? Como estas tres que le había dado, sino por ahí vamos a hacer un trabajito con otros textos, ¿sí? Y después el trabajo final, ¿sí? Que es un trabajo práctico final. Pero en este caso, como este texto es tan rico, tiene muchos autores y tiene mucha así información sobre adolescencia, háganse en un mapa conceptual, ¿sí? Que después le va a servir para el final, ¿sí? Porque yo le pregunto sobre esto justamente en el final, ¿sí? La diferencia entre modernidad y posmodernidad, ¿sí? Entre la adolescencia. Es una pregunta que siempre les hago a los alumnos, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? ¿Quieren hacerme alguna pregunta de lo que estuvimos viendo? No, profe, con respecto al final, hay que entregarle un mapa conceptual. No, al final, ¿sabes cómo sería? Vos tenés un mapa conceptual para vos, Ah, ¿no? Donde yo te digo, a ver, decime qué diferencia hay entre modernidad y posmodernidad en la adolescencia, ¿sí? Y vos desarrollás tus ideas, ¿sí? sería En como función una de... ayuda, como un apunte, y de ahí yo desarrollo a partir de eso. Claro, claro. Lo que pasa es que por ahí, en una mesa de examen presencial, vos tenés tu mapa enfrente y yo lo veo, tu mapa conceptual, y yo veo cuáles son los conceptos que desplegaste, ¿sí? Si es un cuadro sinóptico, no lo podés presentar como mapa conceptual porque sería como leer sobre, ¿no? Lo que está escrito ahí, ¿sí? En cambio, un mapa conceptual lo único que te permite es una guía para decir, bueno, este es un concepto central, este es un concepto secundario, este es un concepto relacional, esto es una definición, digamos, ¿no? ¿Sí? Te Claro, a ayuda partir mucho. de los conceptos ir desarrollando. Claro, claro, claro. Yo tomé examen ahora en agosto, ¿no? Tomé chicos de otros años que me debían el final y bueno, ya han podido desarrollar muy bien esta forma de evaluación, ¿no? Porque bueno, le había pedido que hagan ese mapa conceptual y se notaba que había un trabajo previo, ¿no? Bien elaborado, ¿sí? Así que bueno, no se queden con eso, ¿sí? ¿Mm? Traten de hacer buenos mapas para después tener más seguridad después cuando rinden el final, ¿sí? Así que bueno, sobre el texto de hoy, ¿alguna pregunta o algún comentario? Así pasamos a otro texto la semana que viene que le voy a subir. Le voy No, a pasar un fragmento de un texto que habla sobre adolescencia y drogadicción, ¿sí? Pero más que nada todo lo que tiene que ver con la estructuración psíquica, ¿no? Con la psicología adolescente y la posibilidad de qué le puede estar pasando que lo puede llevar a una situación de angustia o de ansiedad
que lo puede inclinar a las drogas, ¿sí? Más que nada eso, ¿sí? Desde ese punto de vista lo vamos a hacer. Así que bueno, le voy a subir eso después al aula virtual, ¿sí? Para que vayamos viendo la semana que viene. Y bueno, espero que el lunes sean un poco más de los compañeros, que no sean tan pocos, porque si no, después el resto queda como muy descolgado, ¿sí? Así que bueno, chicos, dejamos por hoy. Bueno, Sí, profe. Bueno, gracias. Feliz día a todos. Muchas gracias. 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 Feliz día. Gracias. Nos vemos.